Bienvenidos amigos televidentes de Panorama Agropecuario. El gusto de estar con ustedes para disfrutar de una hora junto a distinguidos protagonistas de la actividad agropecuaria del país. Vamos a realizar una interesante cobertura sobre lo que ha sido la zafra Holando, una zafra abultada, producto por supuesto del muy mal momento que tienen la mayoría de los productores tamberos. Esa realidad que está ahorcando a muchos productores y que ha hecho que algunos se retiren del negocio. Sobre todo los más chicos ya no aguantan este mal momento del sector que se arrastra por un tiempo realmente prolongado. Pero por supuesto, en una zafra abultada aparecen los compradores grandes, esos que son grandes empresarios del rubro. Vamos a hablar con el martillero Tabaré Britos acerca de esta zafra que se está desarrollando. Y también, entre las notas interesantes, recomendamos la participación de Estavillo, organizador de un congreso de trazabilidad que el Uruguay concretará en las próximas semanas, considerando lo adelantado que estamos como país en ese aspecto. Y tenemos una muy interesante entrevista con Santiago Raffo, vendedor de insumos para la agricultura. El comerciante, empresario, habla sobre los temas que indudablemente sacuden al país. En tiempos de complicaciones, la agricultura sigue siendo un rubro muy interesante en la movida de plata, pero con un panorama muy distinto. Vamos a hablar de insumos, de precios, de perspectivas, de panorama, de actualidad, del bolsillo de los empresarios de la soja. Una linda nota que vamos a dividir en tres partes. Comencemos a disfrutar la mejor información regional y nacional. A partir de este momento, Ramiro Ceballos y compañía. Para entender lo que sucede en este acontecer dinámico y cambiante, le acercamos una propuesta actualizada y profunda, con la visión de los protagonistas. Para saber de primera mano lo que sucede y lo que se viene en este nuevo escenario mundial que nos ubica en un lugar de privilegio. Política, negocios y todo lo que realmente importa. Un análisis con profundidad e independencia en un enfoque diferente para comprender las decisiones que influyen en nuestras actividades. Aquí, los protagonistas contestan lo que usted necesita saber. Con ustedes, Ramiro Ceballos en compañía. Escritorio Leonardo Silvera y compañía destaca primer gran remate del año, martes 13 de junio en el local Los Aromos, ruta 14 a 5 kilómetros de Nico Pérez y Vallordóñez. A partir de las 13 horas, a la fecha 830 vacunos con importantes lotes de reposición de los buenos rodeos de la zona. Entran 40 reses gordas y de industria, 250 terneros mayoría enteros, 130 terneras Angus y caretas, 120 novillos formados, 140 vacas de invernada, 80 vaquillonas, 40 vacas preñadas, 30 piezas de cría, 150 lanares de abasto y campo. Financia el Banco de la República. Remata Leonardo Silvera. Y arrancamos la sección de notas con el vendedor de insumos, Raffo, integrante de la empresa Megagro, que se ha dispersado por distintas partes del país. Decíamos que la agricultura es el motor de la ganadería o fue el motor del crecimiento del Uruguay de la última década con la llegada de los argentinos, pero terminamos mal con el negocio de los extranjeros y la soja. Inclusive hay una empresa que no ha podido pagar y complica a varios productores. Pero de cualquier forma hubo un aprendizaje, hubo un despliegue que al Uruguay o al trabajador le sirvió. Vamos a ver qué está pasando con los insumos. Ahora que la soja tiene menos extensión, vamos a hablar de los otros cultivos y qué opinan los vendedores de insumos, cómo se manejan en estos tiempos de un nuevo escenario en el Uruguay. Bueno, ¿cómo están las ventas de insumos en Megagro? ¿Cómo ve Raffo esta época del año? Concretamente, ¿en qué se está haciendo negocios? Bueno, primero que nada, como siempre, Ramiro, muchas gracias por el tiempo y por estar en contacto con nosotros.
En esta época del año, básicamente, como estábamos comentando afuera de micrófono, hemos estado desde inicio del año y otoño con todo lo que se refiere a venta de semillas forrajeras, refertilizaciones, en la parte de agroquímicos, todo lo que se refiere para insecticidas, fungicidas para soja. Y bueno, yéndonos ahora un poquito más entrado el otoño, arranca todo lo que es cultivos de invierno, fertilizantes para cultivos de invierno, semillas, etcétera. Y viene un año que ha venido operándose bien, con algunas dificultades en el área ganadera, a veces por los valores, un poco de incertidumbre en cuanto a cómo iban a ser los valores para adelante, pero hoy vemos que estamos acá en remate por pantalla y vemos que las últimas noticias son bastante alentadoras para la carne. ¿Se vendió menos? ¿El productor gastó menos? ¿Plantó menos para la ganadería? Sí, creemos que es una zafra, todavía la hemos terminado de analizar, pero es una zafra muy similar a la del año pasado, o sea, podemos decir que hubo cierta estabilidad y que se hizo una buena área de praderas, tal vez un poco menos de verdeos temprano, pero sí eso se ve compensado con toda la parte de puentes verdes en las zonas agrícolas, que ahí sí fue bastante superior al año pasado, que habíamos tenido un abril muy complicado por el tema de todo lo que fue el abril del 2016 con el exceso de agua, que hubo zonas del país que habían llovido 1000 milímetros. Ahí el productor había hecho como un parate y no hizo los puentes verdes porque se fueron los tiempos, porque el productor agrícola quedó golpeado. Eso este año sí vimos una muy buena conciencia y un buen movimiento de siembras de puentes verdes, que obviamente con el fin de cuidar el suelo, pero también de generar un forraje para la parte ganadera. O sea que los plantadores de la agricultura, soja, con esos famosos puentes verdes, le dieron de repente el dinamismo que no tuvo la ganadería, pero que van a ser comidas también para las haciendas. Está bien el razonamiento, es razonable, y sí, capaz que el productor ganadero, generalmente pasa que un año llovedor se hacen menos verdeos, o sea, este año no fue la excepción, pero también sabemos que el invierno siempre viene y que hay que aprontarse de forraje, y pensamos que eso va a ser en parte compensado por esos puentes verdes agrícolas. Agroservicios Caraguatá invita para el próximo remate el viernes 9 de junio en Tacuarembó, local Caraguatá. A la fecha, 400 vacunos, 300 lanares y 20 yeguarizos. Por informes, comunicarse a los teléfonos 4630-9774, 099-252-732 y 099-796-121. Remata Agroservicios Caraguatá. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie.